El 13 de julio de 1989, un pelotón de fusilamiento en La Habana no apuntó contra un simple traidor. Esa madrugada, las balas se dirigieron al corazón mismo de la revolución. Los ejecutados no eran delincuentes comunes, eran pilares del sistema, hombres que representaban el poder absoluto del Estado. Entre ellos estaba el general de división Arnaldo Ochoa Sánchez, el militar más condecorado y respetado de la isla, distinguido con el título de Héroe de la República de Cuba. A su lado, el coronel Antonio Toni de la Guardia Font, uno de los hombres de mayor confianza personal de Fidel Castro, formado en las operaciones más secretas del Ministerio del Interior. La isla entera quedó sumida en un estado de shock y miedo colectivo. ¿Cómo era posible que los héroes de la patria fueran eliminados por la misma patria que habían defendido? El gobierno justificó la ejecución con 3 palabras: narcotráfico, corrupción y alta traición. Pero esa, si viviste aquella época o la has estudiado, no es más que la versión oficial. Quédate conmigo para desentrañar lo que realmente ocurrió en la causa número 1 de 1989. Vamos a sumergirnos en la historia no oficial, la que habla de una purga política al más puro estilo estalinista, de una conspiración para salvar al propio Fidel Castro y de una revolución que, como el dios Saturno, demostró estar dispuesta a devorar a sus propios hijos con tal de sobrevivir. Pero para entender este terremoto político, no podemos empezar por el final, no por los fusilamientos. Tenemos que comenzar por los protagonistas, y aquí el tablero se divide en 2. Por un lado, los hermanos de la Guardia, por el otro, el general Ochoa. Sus historias avanzan en direcciones casi opuestas, y es precisamente en el choque entre esos 2 mundos donde se enciende la mecha. Empecemos por los gemelos Toni y Patricio de la Guardia Font. Olvida la imagen clásica del guerrillero barbudo bajado de la Sierra Maestra. Los de la Guardia eran otra cosa. Nacidos en La Habana en 1939, venían de una familia de clase media alta, culta y cosmopolita. Cuando triunfa la revolución en 1959, ni siquiera estaban en Cuba, estaban en Estados Unidos, estudiando arte. Eran pintores, bohemios. Su entrada al círculo de poder no vino por la vía militar tradicional. Fue, como tantas cosas en Cuba, fruto de una conexión personal. Una noche, en el Vedado, en el histórico Yacht Club, un amigo común los presentó a Fidel Castro. Hubo química, y ese encuentro aparentemente casual cambió sus vidas. Y a la larga, la historia de Cuba. Fidel vio en ellos algo que valoraba mucho más que la militancia ideológica: lealtad personal. No eran campesinos de la sierra, eran habaneros de mundo, y eso los hacía perfectos para otro tipo de misiones. La primera gran tarea que les encomendaron fue la creación de las tropas especiales del Ministerio del Interior, el célebre MININT, una fuerza de élite con una doble misión: entrenar guerrilleros para operaciones en el extranjero y, sobre todo, aquí está la clave, encargarse de la protección personal de Fidel Castro Sinteo. En situaciones delicadas, Patricio, uno de los gemelos, llegó a ser el jefe de estas tropas especiales, una unidad que respondía únicamente al ministro del Interior o directamente a los hermanos Castro. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir revela cómo terminó realmente esta historia. Una verdad que durante años no se contó completa. Y si este tipo de contenido te apasiona, te invito a suscribirte a Cuba Prohibida, activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio y dejar un me gusta que nos ayude a llevar estas historias ocultas a más personas. Lo que viene ahora merece tu atención. Eran, en la práctica, la guardia pretoriana del régimen, pero mientras Patricio construía una carrera visible dentro de la estructura estatal, su hermano Toni se convirtió en el hombre de las sombras. Toni de la Guardia era el operativo clandestino por excelencia. Con su rango de coronel del MININT, muchos lo describían como el James Bond de la revolución. Su historial lo confirmaba. En 1978 aterrizó en Nicaragua para entregar armas a los sandinistas. Años antes, en 1973, estuvo en Chile junto a Salvador Allende durante el golpe de Estado de Augusto Pinochet. Toni era un veterano de las misiones más calientes de la Guerra Fría. Su carrera alcanzó el punto máximo cuando recibió la dirección de un departamento tan misterioso como poderoso, el Departamento MC, siglas de moneda convertible. Oficialmente, su misión era crucial para la supervivencia de Cuba: burlar el embargo de Estados Unidos, conseguir divisas, dólares, tecnología de punta, medicinas, cualquier recurso que la isla necesitara y no pudiera adquirir legalmente.
Para lograrlo, Tony creó una estructura monumental. Lancheros, empresas fantasma en paraísos fiscales, operadores financieros, cuentas cifradas, una red diseñada para operar fuera de la legalidad, para mover dinero, para contrabandear. Pero, y aquí está la clave, todo con el sello de aprobación del Estado. Era una operación del Estado para salvar al Estado. Tony tenía luz verde para hacer lo que fuera necesario. El problema es que una estructura creada para burlar el embargo podía convertirse, fácilmente, en una tentación para algo más. En las calles de La Habana la gente no era ingenua y al departamento MC empezaron a llamarlo el Departamento de Marihuana y Cocaína. Mientras Tony operaba entre sombras, su gemelo Patricio escalaba en la jerarquía visible. Llegó a general de brigada y jefe del Estado Mayor Central del MININT, con poder sobre todas las direcciones generales. Era uno de los hombres más fuertes del ministerio, pero Patricio nunca abandonó su otra vida, la de artista. Incluso después de la tragedia, en la cárcel siguió pintando y sus cuadros se cotizaban muy bien en el extranjero. Esa dualidad, general y pintor, revela la complejidad de estos personajes. Sobre Patricio pesa también uno de los rumores más oscuros de la historia cubana, un rumor difundido por exagentes en el exilio, que fue él, por orden directa de Fidel Castro, quien asesinó a Salvador Allende en La Moneda para evitar que se rindiera a Pinochet. Nunca se ha probado, es parte de la mitología, pero te da una idea del nivel de secretismo y del tipo de operaciones en las que estos hombres estaban involucrados. Ahora demos la vuelta a la moneda. Hablemos del otro protagonista de esta tragedia, Arnaldo Ochoa Sánchez. Si los de la Guardia eran la élite urbana y culta, Ochoa era exactamente lo contrario. Era la encarnación pura del mito revolucionario. Nacido en la pobreza extrema de Cacocún, en Holguín, hijo de campesinos, Ochoa era el prototipo del guerrillero ideal. Se unió a Fidel en la Sierra Maestra en 1957. Combatió en Girón. Participó en la crisis de los misiles, pero su leyenda no se forjó en Cuba, sino lejos de ella. Arnaldo Ochoa fue el gran estratega militar de las guerras internacionalistas. Dirigió las tropas cubanas en la guerra de Ogadén, en Etiopía, y fue el arquitecto de victorias decisivas en la guerra civil de Angola. Ganó batallas que literalmente cambiaron el mapa político de África. Y no solo se ganó el respeto de sus soldados, que lo adoraban, sino también el de los asesores soviéticos, que lo consideraban un genio táctico. Ochoa era inmensamente popular dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC. En 1984, Fidel Castro le otorgó el título máximo, Héroe de la República de Cuba. Con ese reconocimiento, Ochoa entraba al panteón de figuras intocables del régimen. Y aquí es donde comienza el verdadero problema. El mismo prestigio que lo convirtió en héroe sería también su sentencia de muerte. En los años 80, Ochoa empezó a cambiar. Vio el mundo, vio el estancamiento de Cuba, vio la ineficiencia del sistema y empezó a hablar. Al principio en privado, fuentes cercanas dicen que se refería a Fidel como el loco ese. Se quejaba abiertamente. Decía frases como: estos dos llevan mandando gente a morir desde hace 30 años. Pero su descontento no era solo personal. Tenía un componente ideológico profundamente peligroso para La Habana. Ochoa comenzó a simpatizar con las reformas de Mikhail Gorbachov en la Unión Soviética, la perestroika y la glasnost, la apertura económica y la transparencia política. Él veía en esas reformas un posible camino para salvar a Cuba del desastre que se avecinaba, y eso lo puso en rumbo de colisión directa con Fidel Castro. Fidel odiaba la perestroika, la veía como una traición al socialismo, como una amenaza mortal a su poder. El punto de no retorno, dicen, ocurrió en Angola. Ochoa y otros generales, en contra de las órdenes directas de Fidel, firmaron acuerdos de paz, demostraron autonomía, demostraron que podían pensar por sí mismos. De pronto, Arnaldo Ochoa ya no era el héroe leal. Se había convertido en una amenaza. Su popularidad era enorme. Su poder no venía de favores ni de amistad personal con Fidel, como los de la Guardia. Venía del respeto ganado en el campo de batalla. Y al empezar a hablar de reformas, se transformó en la única figura en Cuba con el prestigio, la credibilidad y el respaldo militar suficiente como para encabezar un posible gobierno alternativo. Ese fue su verdadero crimen. No fue el narcotráfico, fue haberse convertido en un rival creíble para el poder absoluto de Fidel y Raúl Castro. Ochoa había violado la regla de oro del régimen. Solo puede existir un centro de poder. Y aquí las dos historias, la de los de la Guardia y la de Ochoa, que parecían avanzar por caminos paralelos,
chocan de frente en el evento que el mundo conocería como la causa número 1 de 1989. El 14 de junio de 1989, el periódico Granma publicó una nota que paralizó al país. El general Arnaldo Ochoa había sido arrestado por graves hechos de corrupción y manejo deshonesto de recursos económicos. Solo unos días después, el 12 de junio, Tony y Patricio de la Guardia también habían sido detenidos. La acusación no tardó en crecer hasta volverse monstruosa. Ochoa, los de la Guardia y otros 11 oficiales fueron señalados como colaboradores del cartel de Medellín. Nada menos que Pablo Escobar. Según la versión oficial, habían traficado 6 toneladas de cocaína a través de Cuba rumbo a Estados Unidos a cambio de 3,4 millones de dólares. A eso le añadieron cargos por tráfico de diamantes y marfil desde Angola. El Estado cubano no presentó el caso como simple corrupción. Lo elevó a la categoría de alta traición. La narrativa oficial decía que estos hombres habían manchado el honor de la patria, que habían puesto en riesgo la seguridad nacional y que habían entregado al imperialismo yanqui la excusa perfecta para atacar a Cuba. Lo que vino después fue una de las puestas en escena de teatro político más escalofriantes en la historia de América Latina. El juicio fue transmitido por la televisión nacional durante un mes, un espectáculo de purga pública diseñado para aterrorizar y adoctrinar a la población. Las irregularidades fueron evidentes desde el primer día. Los acusados estuvieron casi 15 días detenidos e incomunicados, sin ver a sus familias ni a un abogado de su elección. Los defensores asignados no eran independientes, eran oficiales del MININT. La propia hija de Tony de la Guardia, Ileana, contó años después que uno de esos abogados le confesó: «Yo no quiero defenderlo, lo voy a hacer porque la revolución me lo pide». Su deber no era con el acusado, era con la revolución, es decir, con la acusación. El eje central de todo el espectáculo fueron las confesiones televisadas. Vimos a estos hombres, curtidos en 1000 batallas, derrumbarse públicamente y autoinculparse. La imagen de Arnaldo Ochoa, visiblemente cansado y demacrado, diciendo su frase más recordada: «Creo que traicioné a la patria y la traición se paga con la vida», quedó grabada en la memoria de quienes lo vieron. Testimonios posteriores, incluidos los de familiares, sugieren que esas confesiones fueron obtenidas mediante intensa presión psicológica, lo que algunos llaman tortura blanca o desorientación circadiana, métodos destinados a quebrar la voluntad sin dejar una sola marca física. Pero quizás la maniobra más perversa, la que reveló que todo era un guión cuidadosamente preparado, fue la creación del llamado Tribunal de Honor. Antes siquiera de comenzar el juicio penal, el 25 de junio, Raúl Castro convocó a 47 generales de alto rango. Ese tribunal militar juzgó la conducta de Ochoa, lo declaró culpable de alta traición y recomendó su fusilamiento. Fue una jugada maestra. Al hacer que toda la cúpula militar lo condenara por adelantado, se aseguraban de que ningún tribunal inferior se atreviera a contradecirlos. El destino de Ochoa estaba sellado antes de que el fiscal pronunciara la primera palabra en el juicio formal. El acto final llegó rápido. El 7 de julio, el tribunal militar dictó sentencia. Pena de muerte para 4 de ellos. La sentencia fue elevada al Consejo de Estado, que se reunió el 9 de julio. Allí, en otra sesión televisada, vimos a Fidel Castro argumentar personalmente por qué debían morir. Con su retórica habitual, Fidel lanzó la pregunta que marcó el destino de aquellos hombres. ¿Quién podría volver a creer en la seriedad de la revolución si no se aplican, para faltas tan graves, las penas más severas? El Consejo de Estado, por supuesto, ratificó la sentencia por unanimidad. En la madrugada del 13 de julio de 1989, la orden se cumplió. Arnaldo Ochoa, Tony de la Guardia, el capitán Jorge Martínez Valdés y el mayor Amado Padrón Trujillo fueron fusilados. La ejecución no tuvo lugar en la cabaña, como era habitual, sino en un campo militar cercano a la base aérea de Baracoa, al oeste de La Habana. Se dice que las últimas palabras de Ochoa frente al pelotón fueron: «Ustedes, muchachos, son como hijos míos. Tírenme al pecho, que van a matar a un hombre». En un giro del destino, que analizaremos más adelante, su hermano gemelo, Patricio de la Guardia, se salvó de la muerte. Fue condenado a 30 años de prisión. Esa es la historia oficial. Ahora vamos a deconstruirla. Vamos a adentrarnos en los verdaderos secretos de este caso, porque la verdad es mucho más compleja y mucho más oscura. La primera teoría, y la más sólida, es que todo fue una purga política. La causa número 1 fue, en esencia,
una operación para eliminar a la creciente facción reformista dentro de la élite cubana, la facción inspirada en la perestroika de Gorbachov. Y el líder natural de esa corriente era Arnaldo Ochoa. El momento en que ocurre todo esto no fue casualidad. Mikhail Gorbachov había visitado La Habana apenas unos meses antes, en abril de 1989. En esa visita, según se supo después, le dio a Fidel la noticia fatal. Los subsidios soviéticos se iban a acabar. Cuba se encaminaba hacia el abismo, hacia un colapso económico total, hacia lo que después el mundo conocería como el período especial. En ese contexto de crisis existencial, el régimen no podía permitir una oposición interna organizada, y Ochoa, con su prestigio, su historia militar y sus ideas reformistas, era exactamente eso, oposición. El testimonio de Ileana de la Guardia es contundente. Ella asegura que a su padre Tony y a los demás los condenaron por pensar y por decir que en Cuba debía aplicarse la misma apertura que estaban implementando los soviéticos. Tony de la Guardia y su círculo dentro del Minint formaban parte de ese grupo de perestroicos. El juicio espectáculo tenía entonces un doble objetivo. Primero, eliminar físicamente a los líderes de esa facción, y segundo, enviar un mensaje de terror al resto del ejército, al Mininte y a todo el gobierno. El mensaje era claro. Si hacemos esto con un héroe de la República, imagínate lo que podemos hacer contigo. La disidencia se paga con la vida. Pero existe una segunda teoría, aún más explosiva. No contradice a la primera, la complementa. Es la teoría del chivo expiatorio. ¿Qué pasaría si el régimen de Castro, como Estado, estaba realmente implicado en el narcotráfico para obtener las divisas que necesitaba desesperadamente? ¿Y si Ochoa y los de la Guardia fueron sacrificados para proteger a los verdaderos responsables en la cúpula del poder? Esta hipótesis tiene bases muy sólidas. Un ex guardaespaldas de Fidel afirmó que las ejecuciones fueron una tapadera para ocultar la participación directa de los propios hermanos Castro en el negocio de la droga. Pero la prueba más fuerte no viene de un enemigo del régimen, sino del propio Patricio de la Guardia. El gemelo que sobrevivió logró sacar clandestinamente, desde la cárcel, un manuscrito de 20 páginas. En ese documento, Patricio escribió, y cito, «Estoy segurísimo de que mi hermano estaba más que autorizado a desarrollar las operaciones clandestinas por las que fue fusilado, por los más altos cargos del país. Era una bomba». Patricio no estaba describiendo a un corrupto actuando por su cuenta, sino a un oficial cumpliendo órdenes, y el contexto internacional respalda esa afirmación. A finales de los años 80, la guerra contra las drogas del gobierno de Ronald Reagan estaba en su punto más intenso. La inteligencia estadounidense tenía pruebas, o al menos fuertes sospechas, de que Cuba se estaba utilizando como trampolín para la droga que llegaba a Miami. De hecho, el nombre de Cuba aparecía en un informe del Senado de los Estados Unidos. Fidel Castro, maestro absoluto de la política, se vio acorralado. Necesitaba una purga dramática, pública, ejemplar, para limpiar la imagen internacional del régimen. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que encontrando a sus propios supuestos narcotraficantes, ejecutarlos y presentarse ante el mundo como un líder implacable en la lucha contra las drogas? Fue una jugada magistral. Sacrificó a sus peones para salvar al rey. Y el escenario perfecto para ese sacrificio era el departamento MC de Tony de la Guardia. Como mencioné antes, ese departamento había sido creado por el propio Estado para romper el embargo. Su naturaleza era operar en la ilegalidad. Usaba lancheros, empresas fantasma, lavado de dinero. Todo autorizado desde arriba. Esa misma infraestructura, diseñada para misiones estratégicas, era perfecta para mover cocaína. Resulta imposible creer, totalmente inverosímil, que una operación para transportar 6 toneladas de cocaína, gestionada desde una unidad secreta del Minint, pudiera realizarse sin el conocimiento, la supervisión y la autorización de la cúpula ministerial. Y en Cuba, la cúpula no movía un solo dedo sin Fidel Castro, que lo controlaba absolutamente todo. El departamento MC no era una manzana podrida, era una herramienta del Estado. Y cuando esa herramienta se volvió demasiado tóxica, demasiado peligrosa, había que culpar al operario, no al dueño de la fábrica. Las voces que estuvieron dentro del juicio confirman esta farsa. Ileana de la Guardia, que estuvo presente en la sala, relata que el fiscal seguía un guión y cuenta un momento clave. Uno de los acusados, Miguel Ruiz Pú, comenzó a declarar que las operaciones eran conocidas por las altas esferas. En ese instante, la transmisión televisiva se cortó. El juicio no se reanudó hasta el día siguiente.
y Ruiz Pun no volvió a mencionar nada sobre altas esferas. Las confesiones, vistas bajo esta luz, no parecen admisiones de culpa, parecen el último acto de lealtad de hombres quebrados. Hombres que incluso en la antesala de la muerte intentaban proteger a la revolución en la que habían creído toda su vida. Asumiendo una culpa que quizá no era solo suya. Es una repetición casi exacta de las purgas de Stalin en los años 30, y hay un epílogo que lo confirma todo: el destino de José Abrantes. Abrantes era el ministro del Interior, el jefe supremo de Tony y Patricio de la Guardia. Poco después de los arrestos, José Abrantes fue destituido y condenado a 20 años de prisión por corrupción y negligencia. En enero de 1991, menos de 2 años después, Abrantes murió en la cárcel. La causa oficial: un infarto. Pero casi nadie en Cuba creyó esa versión. La sensación general era que habían silenciado al hombre que sabía demasiado, al único que podía conectar directamente a los de la Guardia con Fidel Castro. Entonces surge la pregunta: ¿por qué Patricio de la Guardia, el hermano gemelo, sobrevivió? Aquí entra otro de los grandes rumores de esta historia. Se dice que Patricio tenía un seguro de vida político, que su sobrina logró sacar de Cuba documentos que incriminaban directamente a los Castro, y que el régimen, consciente de ese posible escape de información, no se atrevió a fusilarlo como hicieron con Abrantes. Lo dejaron vivir sus 30 años de condena. Patricio de la Guardia salió de prisión tras cumplir gran parte de su sentencia. Murió en La Habana, en un silencio casi total, en el año 2020. Como ves, la causa número 1 de 1989 no fue un único propósito. Fue una solución brutal y multifuncional a una crisis que amenazaba al régimen por todos los flancos. La purga de Ochoa eliminó la amenaza política interna de la perestroika. La acusación de narcotráfico sirvió de chivo expiatorio para calmar la presión de Estados Unidos. Y el juicio espectáculo funcionó como un mecanismo de terror para consolidar el poder absoluto de Fidel Castro, en el momento más peligroso de toda su historia. El impacto inmediato fue devastador. Se instauró un clima de miedo en las altas esferas. El mensaje a las FARC y al MININT era inequívoco. Nadie, ni siquiera un héroe de la República, es intocable. La lealtad a Fidel y Raúl no es negociable, es absoluta. El caso provocó una limpieza total dentro del Ministerio del Interior, visto como el nido de los perestroicos. Al mismo tiempo, el poder de Raúl Castro sobre las Fuerzas Armadas se consolidó como nunca antes. Aún así, el descontento no desapareció por completo. Ese mismo año, en noviembre de 1989, se reportó un alzamiento en la Escuela de Oficiales de Fuerzas Blindadas. Los sublevados pedían justicia para Ochoa. La rebelión fue sofocada rápidamente y silenciada, pero demostró que la herida seguía abierta. A largo plazo, el legado de la causa número 1 es el de un trauma nacional, un pacto de silencio impuesto desde el poder. El régimen intentó borrar a los ejecutados de la historia. Sus nombres desaparecieron de los libros oficiales, y sus cuerpos fueron enterrados en tumbas sin nombre, sin marcar, en el cementerio de Colón. A sus familias les negaron incluso un lugar donde dejar una flor. Para muchos cubanos, dentro y fuera de la isla, este caso marca el instante exacto en que la revolución se traicionó a sí misma, perdió cualquier vestigio de idealismo y reveló su verdadera naturaleza implacable: la causa. Número 1 de 1989 no puede reducirse a la versión oficial de traidores narcotraficantes. El peso de la evidencia apunta a una ejecución política motivada por una tormenta perfecta de factores, una amenaza ideológica interna, una amenaza externa de seguridad y la necesidad urgente de consolidar el poder absoluto. Con la eliminación de Ochoa, se cerró para siempre la posibilidad de cualquier reforma o apertura impulsada desde dentro del propio sistema. Cuando el mundo cambiaba y el muro de Berlín estaba a punto de caer, Cuba eligió atrincherarse, eligió la ortodoxia, eligió la supervivencia a cualquier costo. Los fusilamientos del 13 de julio fueron la firma, escrita con sangre, de esa decisión. Arnaldo Ochoa le dijo a su hija: «La historia se encargará de explicar los hechos». Más de 30 años después, la historia aún sigue debatiéndolos. Su juicio final sigue pendiente, pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué crees que ocurrió realmente? ¿Aceptas la versión oficial del narcotráfico? ¿O te inclinas por la purga política destinada a eliminar a Ochoa? ¿O piensas que fue una mezcla de todo, una jugada maestra para ocultar la posible implicación del propio Estado? ¿Qué se decía en tu familia sobre este caso? ¿Qué recuerdas de aquellos días del juicio televisado?
Déjame tu opinión en los comentarios. Este es un tema que nos toca a todos. Si te apasionan estas historias ocultas de nuestro país y quieres entender mejor los hilos invisibles que mueven el poder en Cuba, este es tu canal. Asegúrate de suscribirte a Cuba Prohibida, activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio y, muy importante, comparte este video. Ayúdame a que esta memoria no se pierda. Te espero en una próxima entrega de Cuba Prohibida. Nos vemos pronto.